Pues les decía, viendo este concepto de divisor de voltaje, si yo quisiera aplicarlo para el otro sentido, primero, para aplicarlo de esta forma, esta corriente tiene que ser igual a cero, que no lo es, por lo tanto no se puede aplicar de esta forma. Y del otro sentido, si yo tengo aquí 1 milivoltio, entonces van a decir, bueno, lo voy a dibujar otra vez. Yo tengo aquí esa resistencia de 13, perdón, tengo, fíjense bien, ya conozco el voltaje en la resistencia de 3 kilo ohmios, porque es 1 milivoltio. Aquí está 3 kilo ohmios. De ahí tengo aquí una resistencia de 12 kilo ohmios. Pero después, la señal que tengo aquí es B sub 0,1. Pero después de B sub 0,1, bueno, voy a dibujar esto aquí. Hay esto que está aquí, que puedo poner que es este pedacito que está aquí, que va hacia otro lado, y el circuito sigue por acá. Entonces, visto desde esa perspectiva, ¿a dónde se aplicaría ahí el divisor de voltaje? No se puede, ¿verdad? Se podría en este sentido única y exclusivamente si esta corriente fuera cero. Visto desde aquí hacia allá, imposible. Miren. Entonces, y como esta corriente no es cero, el divisor de voltaje no es una solución ahí. Por lo que es, vaya, pues ya miramos que el divisor de voltaje no es una solución. Entonces, ¿cómo lo harían? Con nodos. Siempre aplicando nodos. Vaya, pues dícteme las ecuaciones de nodo ahí. Este nodo lo vamos a llamar nodo A y ya hicimos la primera parte. El voltaje en el nodo A es el mismo voltaje que en el nodo B. Entonces, voltaje en nodo A es igual a voltaje en nodo B es igual a 1 milivoltio. Ya hicimos la primera parte. Ahora, hay que aplicar una ecuación de nodos en el nodo B. Dícteme esa ecuación. Voltaje B menos 0 entre 3. Exactamente. Voltaje B entre 3 kilo ohmios. ¿Y ahora? Eso es solo parte de la ecuación. ¿Y el resto de la ecuación? Sería voltaje B menos B sub 0 entre 12. Más voltaje B menos B sub 0, 1, ¿verdad? Porque así lo llamé yo. Entre 12 kilo ohmios. Siempre termine la ecuación, ¿verdad? Eso igual a 0. Cuando esté planteando la ecuación o cuando yo se los pida, díctemelo todo, ¿sí? No solo me diga esto ni esto, sino que todo. Pero aquí está correcto, miren. Y ya conocemos cuánto vale voltaje B. Vale 1 milivoltio. Entonces solo espejo voltaje 0,1, ¿verdad? Entonces fíjense, si despejo aquí. Colocar las direcciones de las corrientes ahí, ¿verdad? Para que todo Sí, quede. pero como usted, esto ya se puede hacer mentalmente. Yo puedo poner que esta es una corriente y la otra va aquí, miren. Y así es como usted planteó la ecuación. Las dos corrientes saliendo. Pero sí está bueno que las ponga para que no se confunda, ¿verdad? Y mire, él puso esta corriente saliendo que es voltaje B sobre 3 kilo ohmios. Y esta corriente saliendo que es voltaje B menos voltaje 0,1 sobre 12 kilo ohmios. Ahí está. Está correcto, planteado aquí y planteado en la ecuación. Como solo tengo una incógnita, despejo. Voltaje 0,1 es igual a 12 kilo ohmios por voltaje B que vale 1 milivoltio sobre 3 kilo ohmios más 1 milivoltio sobre 12 kilo ohmios. ¿Cuánto queda ese voltaje 0,1? Es bien fácil ahí, ¿verdad? 5 milivoltios.
de trabajar exactamente. 12 entre 3, 4 por 1, entonces serían 4 milivoltios más 2 entre 12, 1, ¿verdad? Más 1 milivoltio son 5 milivoltios. Ese es el voltaje que está desde aquí, miren, hasta tierra. 5 milivoltios. Disculpen, muchachos. Perdón. Ahora, vamos a ver cuál es el voltaje que está aquí, miren, el V sub 0 que ando buscando. Nuevamente, ya conozco el voltaje aquí. Entonces, ya hice mi primera etapa, ya hice la primera etapa. Ahora, de la segunda etapa, ¿qué haría? ¿Cómo plantearía las ecuaciones? Ingeniero, Dígame. pero este segundo amplificador es un inversor, entonces con la fórmula, porque hay que tener voltaje de entrada. Exactamente, ya conoce la fórmula, pero me tiene que decir. V sub 0 Amplificador, sería, inversor. Ahí está. Lo tiene que decir. Ajá, ahora. ¿V sub 0? se aplica la fórmula, Vaya pues, dígamela. que es igual a el negativo de 10K sobre 5K por el voltaje de entrada. Exactamente. Mire, ahí está. Ahora, muchachos. Aquí les voy a aceptar esta respuesta, el amplificador inversor. De repente, les voy a pedir que me la desarrollen. Pero aquí está bien fácil de desarrollar. Realmente solo les aplico un nodo aquí, ¿verdad? Y les queda esto. O sea, no es nada del otro mundo. Entonces, miren, sería menos 2 por el voltaje de entrada que vale 5 milivoltios. Entonces, ¿cuánto vale V sub 0? Menos 10 milivoltios. Significa que es el doble en magnitud, pero con polaridad opuesta del voltaje que está aquí. Ahora, fíjense la amplificación. Tengo de entrada un milivoltio y a la salida tengo menos 10 milivoltios. Este ejercicio que yo les dice es un ejercicio didáctico, por supuesto, ¿verdad? Pero nosotros podemos hacer diseños. Imagínense que yo les diga, tengo un circuito en el cual tengo mi señal de entrada 1 milivoltio. Quiero que mi señal de salida sea de 50 milivoltios. Entonces ustedes lo van a trabajar, ¿verdad? O vengo yo y les digo, tengo mi señal de entrada de 1 milivoltio a mi señal de salida, quiero 50 milivoltios, pero usando 2 amplificadores operacionales. No hay un solo camino, ¿verdad? Eso lo pueden resolver de varias formas. ¿Cómo lo harían? Pueden poner 2 amplificadores no inversores o pueden poner 2 amplificadores inversores. Porque si pongo 2 inversores, el voltaje de medio sería negativo y el otro sería positivo. Si pongo 2 no inversores, serían ambos positivos. Entonces, hay varias formas de trabajarlo. Pues cuando a ustedes se les pide un diseño, no hay una respuesta única. En este caso, yo no les pedí un diseño. Yo les di el diseño y les pedí que me lo solucionaran. Pero las herramientas para diseñar ya las tienen, ¿verdad? En realidad es exactamente las mismas aplicaciones que hemos visto por nodos y por mallas. Y por la aplicación de los conceptos de circuitos eléctricos. Lo que tienen que hacer es ya empezar a utilizar su ingenio. Las reglas ya las aprendieron. Recuerden, muchachos, ustedes en sus clases en la universidad lo que aprenden es la base de las cosas y los conceptos.
pero no se les puede enseñar todo. Eso ya depende de cada quien. Y en la expansión de la mente para aplicar más cosas, también depende de cada quien. Por ejemplo, aquí miramos ya que se pueden poner circuitos en cascada con amplificadores operacionales. El ejemplo que les di fue uno de 2. Pero ¿significa eso que no se puede hacer 20 circuitos en cascada? Sí se puede, ¿verdad? El concepto ya lo tienen. No van a decir después, no, es que en clase de circuitos lo máximo que hicimos fue 1 con 2, entonces yo solo puedo hacer con 2. No funciona así la cosa, ¿verdad? Ya las bases ya la tienen, muchachos. Entonces, ya podemos trabajar en otras cosas que vengan. ¿Consultas hasta acá? A alguien se le revolvieron los perritos también, como cuando se revuelven los míos, ¿va? Sí. Vamos, muchachos, ¿tienen alguna consulta? No, ingeniero. Vaya, pues, sigan estudiando, revisen todo cómo se aplica y nos miramos mañana, muchachos. Pasen feliz día. Igual, feliz Gracias. día. Vamos.